Propósito de lo que nos contaba Simón Oliveros desde el Congreso sobre la agenda de seguridad y el avance que se pretende justamente de los parlamentarios a propósito del crimen de la carabinera Rita Olivares en Quilpué, se abre un debate bien interesante respecto a si es que las leyes que estaban descansando en el Congreso y que pueden agilizar y que buscan, por ejemplo, aumentar las penas para quienes atentan contra carabineros y también de dotar de mayor, digamos, herramientas a carabineros en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado. Aparece un artículo bien interesante hoy en el diario El Mercurio, que abogados plantean que la agenda antidelincuencia son más de lo mismo y tienen un impacto marginal. De hecho, uno de ellos, que el que aparece ahí con camisa morada, me refiero al abogado Mauricio Duche, profesor de la Universidad Diego Portales, plantea que existe hoy en día, por supuesto, altas penas para quienes atacan y que finalmente le dan muerte, por ejemplo, a un carabinero. Penas altísimas, de 15 a 20 años, incluso con cadena perpetua calificada. Y por lo tanto ellos dicen, avanzar en eso no sería tan importante, sino que plantean directamente que habría que hacer ciertas modificaciones al Código Penal. Y estamos con él justamente a esta hora de la mañana en conversación acá en el Buenos Días a Todos. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, yo lo decía en esta entrevista donde apareces tú, aparece Tatiana Vargas y Jorge Bofill, abogados que hablan acerca de que estas agendas legislativas antidelincuencia serían más de lo mismo y sería marginal. Si nos pudieses explicar un poquito en qué consiste ese planteamiento y cuál sería, a tu juicio, la solución para ir avanzando en este tema. Bueno, mira, lo primero es que en momentos de crisis como los que estamos viviendo, siempre hay que bajar un poquitito la pelota y poner un poco calma a las soluciones legislativas que tienen el efecto de que permanecen en el tiempo, y si no le apuntamos bien, vamos a haber desperdiciado una oportunidad de hacer algo que pueda apuntar mejor. Y cuando uno ve la agenda legislativa hoy día, ve que hay una gran cantidad de proyectos que fundamentalmente, yo diría, dividamos en dos las cosas prioritarias que se van a discutir esta semana. Una que tiene que ver con un conjunto de delitos como los secuestros, los sicariatos, las extorsiones, que son delitos que hoy día existen, o sea, no es que no existan estos delitos, y algunos de ellos hoy día existen con penas altísimas. No tenemos un delito que se llame sicariato, pero tenemos el homicidio calificado que sanciona exactamente lo mismo y que tiene penas que van desde 15 años un día, 20 años a presidio perpetuo. Entonces, cuando uno examina bien, lo que se pretende es subir las penas. Lo que uno dice es que cuánto más ya puede subirlo, eso mínimamente tiene un efecto marginal. Aquí hay varios supuestos que son errados. Uno, como que este delito no existiera. Sí existe, y hace muchas décadas en Chile. Segundo, como que tuviera la pena baja. Tiene una pena alta. Siempre podemos discutir si puede ser un poquitito más o no, pero eso es marginal, te fijas tú. Y tercero, el supuesto está en que poco menos que la impunidad en estos delitos estaría por las penas bajas, cuando la verdad es que lo que ocurre en la práctica es más bien que nuestro sistema está mostrando incapacidades para detectar a personas. Mauricio, y poder procesarlas, más que, déjame tener la idea, más que, por así decirlo, personas que captura, les prueba que cometieron el delito, salen libres. Entonces hay aquí varios supuestos, y esto mismo se reproduce con, yo diría, las leyes que hablan del aumento de pena de carabineros, que podemos ver luego. Yo les puedo dar los ejemplos de cuáles son las penas que hoy día existen. sí, claro. ¿Cómo estás? Te habla María Luisa Godoy, que me parece bien importante lo que estás diciendo, porque hoy día tenemos a Simón Olivero, hay mucha expectación del Congreso, se ha hablado mucho de las medidas que se van a tomar, cómo se va a poner urgencia parte del gobierno a los proyectos de ley. Entonces, los proyectos de ley que se están discutiendo hoy día en el Congreso y las medidas por donde se va a avanzar para evitar de alguna manera o frenar el nivel de delincuencia que tenemos, ¿no sacarían nada yendo por ahí? O sea, ¿tú crees que no es relevante o no va por ahí la solución? A ver, lo que pasa es que hay que distinguir varias cosas. Se mete en un mismo paquete. La ley tiene componentes muy distintos, ¿cierto? Yo estaba hablando del conjunto de leyes, ¿cierto?, que tienden básicamente a aumentar las penas o crear nuevas tipificaciones de delitos que ya existen. Yo creo que en estas leyes efectivamente el impacto es absolutamente marginal, porque los márgenes de aumento son bajos, y además el supuesto, como te digo, es que, déjame ponerlo así, hoy día una persona que comete el deleznable hecho de asesinar a un carabinero ya está enfrentando penas que van de 15 años un día, 20 años como piso, a presidio perpetuo calificado, que es la pena más alta que establece nuestra legislación. ¿Cuánto más puede mover esto? Es un margen muy inferior, que yo no creo que... no está el supuesto que la persona ahora decir, ahora que de 15.1 a 20 tengo 20 de piso, no voy a hacer lo que voy a hacer. ¿Te fijas tú? Eso no ocurre en estos delitos.
Entonces, Mauricio. como te digo, pensar que esta reforma va a cambiar esa situación de manera significativa o tiene la posibilidad de dar vuelta es una ingenuidad, en mi opinión. Entonces, hay que explorar otras cosas. Otra cosa son otras leyes que se hacen cargo de otros problemas potenciales. Entiendo, Mauricio, pero es que esto es interesante porque estamos hablando mucho de lo simbólico en esta última semana a propósito del alcalde Carter. ¿Esto sería más bien simbólico? Porque si dices tú, como académico, que esto no tiene un efecto real en la conducta de los delincuentes, ¿es más bien simbólico o es un voladero de luces? A ver, claro, simbólico es la versión positiva. Yo creo que lamentablemente es un estilo de legislar que Chile se viene presentando, yo te diría, en 20 años. Yo he escrito muchas veces sobre este tema, en donde frente a problemas muy complejos, ¿cierto?, buscamos soluciones simples. La solución más simple es hacer una ley que aparece públicamente como que yo me estoy reaccionando fuerte, con decisión, pero que no cambia nada. Yo creo que se acabó el momento solamente de avanzar en lo simbólico. Yo creo que la gente razonablemente, todos esperamos, ¿cierto?, que podamos adoptar acciones que cambien la situación. Y lo puramente simbólico, que en general tiene más bien, ¿cierto?, el impacto de decir, bueno, los parlamentarios están haciendo algo, no es suficiente. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Sí, abogado, para que le expliquemos bien a la gente. Entonces, usted dice, hoy día alguien que comete un delito como un crimen contra un carabinero puede pasar entre 15 y 20 años en la cárcel. Entonces, usted dice a problemas complejos, ¿están dando soluciones simples los parlamentarios? ¿O el gobierno o el Estado? Mira, el piso básico es de 15 años un día, 20 años. La máxima es presidio perpetuo calificado, que son 40 años. O sea, es lo máximo que establece nuestro sistema. Entonces, no, lo que yo estoy diciendo es que lamentablemente en momentos de tanta presión pública y en el estilo de debate que hoy día estamos debatiendo los temas de seguridad, que es un debate extremadamente, en mi opinión, politizado en el sentido de lograr pequeñas ganancias en la opinión pública en el corto plazo, hay muchos incentivos para presentar medidas que no son tan efectivas pero que lucen bien. Y creo que si queremos enfrentar este tema tenemos que ir a temas de fondo que normalmente han ido quedando más postergados en la agenda. Sí, Mauricio, dentro de los proyectos que se va a priorizar en la discusión parlamentaria son 7 y uno de ellos dice, modifica el Código Penal para establecer la legítima defensa privilegiada de actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial y también conocido como la ley Retamal, que además entiendo se va a fusionar con la ley Naim. ¿A ti te parece que, por ejemplo, eso podría ir en el camino adecuado a propósito de la discusión que se está dando ahora sobre qué herramientas tiene Carabineros para el combate hacia la delincuencia? Mira, a ver, en esto hay también que poner la pelota en el piso y siempre, obviamente, nuestra legislación puede ser perfeccionada y hay zonas nuevamente de incertidumbre que se puede mejorar con un perfeccionamiento legal. Pero aquí hay un equilibrio súper complejo. Por una parte, ¿cierto?, uno quiere que la policía disponga de las herramientas para poder actuar. Déjame decirte que las armas en Chile no se inventaron el año pasado, ¿cierto? Las policías disponen de armas y hacen uso habitual de ellas desde que existen. Entonces, nuevamente, tengo yo a pensar que se toman en Chile casos particulares donde precisamente estaban en zonas grises y se extiende una solución a un caso particular como si fuera un problema general. Entonces yo creo que algunas regulaciones en términos del uso de la fuerza podrían mejorar algunas zonas grises, pero las grandes reglas existen. Como digo, habitualmente las policías en nuestro país utilizan armas. Pongan en Google la cantidad de enfrentamientos que ha habido. En la mayoría de esos casos, en general, no hay problemas, ¿cierto? Entonces, nuevamente, esto puede solucionar algunas cuestiones, pero en mi opinión van a ser márgenes relativamente específicos. Y esto por un lado, ¿cierto? Una policía que uno quiere que actúe, que no se inhiba. Pero por otro lado, cualquier Estado de Derecho tiene que preocuparse de establecer un estatuto de responsabilidad frente a la posibilidad de abuso. Correcto. Y estas posibilidades de abuso, ojo, no tienen que ver, déjame por así decirlo, porque el debate como está muy politizado es como estallido o no estallido. Estas posibilidades de abuso son históricas también. Siempre ha ocurrido y en todas las policías del mundo, porque cuando tú ocupas la fuerza, bueno, parte del diseño del Estado de Derecho es mecanismos para hacer responsable a quienes hacen uso indebido de ella. Entonces, en estas cuestiones no son blanco y negro, son bastante sofisticadas y yo creo que, por cierto, hay márgenes de mejora, pero no pensemos como que uno va a dictar una ley, mágicamente esta cuestión se va a resolver porque es un pensamiento mágico.
El abogado Mauricio Duche conversando con nosotros, académico de Derecho de la Universidad de Diego Portales. Muchas gracias, abogado, por compartir con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Súper importante, como digo en esto, mirar con doble clic todos estos temas. No todo lo que luce bien produce el efecto deseado. Interesante la crítica que se plantea desde la academia respecto a esto, que será tema de agenda en los próximos días. ¿De qué manera las leyes podrían venir a rescatar un poco la sensación de inseguridad?